Audio Jungle. Por favor, me Hola, ¿cómo ayudan están? si es Buenas que tardes. Les saluda Oscar Cabrera Bendaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Es un gusto poder saludarlos, dirigirme con ustedes. Quiero saludar primeramente a la gran invitación que me hizo Paola Chauca, de la Asociación Peruana de Enfermerías Especialistas en Cuidados Críticos, OPEC. También saludar muy cordialmente a su fundadora, Rosana González, así como a grandes amigas como es Ida, como es Paola Toledo. Bien, ellos me pidieron hablar de un tema creo que muy importante hoy en día y es hablar precisamente de la calidad y la seguridad de las terapias intensivas. Bien, reciban un cordial saludo de los integrantes de la Federación Mundial de Cuidados Críticos, también del Comité Directivo de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, así como de sus 18 organizaciones que integran la federación, dentro de las cuales también está obviamente Perú, y de las 16 organizaciones que integran la Asociación Mexicana de Enfermedades Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Bien, para empezar a hablar de la calidad, tenemos que empezar a retomar algunos términos muy importantes. Dentro de ellos, vamos a encontrar muchos significados de la calidad, vamos a encontrar diferentes nomenclaturas dependiendo de cada uno de los autores, pero siempre yo creo que tenemos que empezar hablando de hacer lo correcto aun cuando nadie te está observando. De esto realmente nos habla la calidad. La calidad nos habla de transmitir este cuidado seguro a nuestros pacientes finalmente. ¿Cuántas ocasiones vemos que a lo mejor pudiéramos equivocarnos en algo y que probablemente cuánto lo decimos? Si nosotros no decimos y no notificamos las cosas, no vamos a tener unas áreas de oportunidad para poder precisamente crecer, para medir o para rehacer procesos. Entonces, una gran parte tiene que ver con la parte personal de reconocer los errores, que es una parte muy compleja, ¿no? Porque generalmente los errores están más asociados a una situación de punitiva, de castigo, etcétera. Entonces, creo que por aquí tendremos que empezar por la propia conciencia de nosotros. De repente nos damos cuenta que no se mejora, pero es porque no reportamos muchas cosas. Bien. En otro tema, bueno, creo que la pregunta, sin lugar a duda, para todos tiene que ser, ¿nunca te has equivocado? Bueno, creo que de aquí parte la calidad. Hablábamos con el término anterior y con este, y bueno, pues ya sabemos que todos en algún momento no nos hemos equivocado. Es parte del crecimiento y de la curva de aprendizaje que en un dado momento tenemos que tener todos, ¿no? Pero realmente hasta dónde hemos resarcido el daño. Este es uno de los principales problemas, inclusive, que se tienen en el manejo de los eventos adversos. El problema no es que se den, es que hiciste para remediar este evento adverso. Y aquí viene exactamente la misma circunstancia. La seguridad del paciente ha pasado a través de muchos años por diferentes conceptualizaciones, pero en esencia es prevenir y reducir un daño, evitar que se dé o disminuir el impacto, que es lo mismo. Esta es la parte fundamental precisamente en la calidad y la seguridad de los pacientes. Es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Y siempre hemos dicho, ¿qué pasaría si nos pasara algo? Pero pareciera ser que a veces no hacemos mucha conciencia en torno a qué es lo que si nos pasara, si, nos, si nosotros fuéramos los pacientes. La pandemia de COVID-19 nos dejó muy clara esta situación derivado a que, bueno, muchos de nosotros tuvimos que estar en hospitales y nos dimos cuenta de lo que es estar como paciente. Y la verdad es que es una situación muy compleja, pero lo complejo no es ello, lo complejo es que hemos aprendido de la pandemia. Y pareciera ser que para muchos nada, porque no se ha terminado, no se ha declarado el término de la pandemia. Sin embargo, bueno, ahora que ya está reaperturado todo prácticamente, pareciera ser que olvidamos esta parte, ya de cuidarnos, esta parte del cuidado seguro. Esto tiene que continuar, es parte de un hábito que tendríamos que hacer nosotros. Y solamente es hacerlo correcto, ¿no? Hablar de la calidad nos habla acerca de muchas historias de vida, o algunas otras de muerte. Recordemos a Joss King, que es una de las líneas principales por las cuales se genera la calidad. Ella fallece, la mamá demanda, y precisamente cuando gana la demanda como una cuestión de resarcirle el daño de manera económica, ella no toma el dinero, lo deja ahí y le pide al mismo juez que ese dinero lo va a regresar para que se dé al hospital y que el hospital cree algo
para evitar que vuelva a pasar esto. Y es aquí donde surgen precisamente los grandes proyectos de calidad y seguridad en la atención de los pacientes. Se han hecho muchos trabajos en torno a la parte de iniciativa de medir los eventos adversos en diferentes términos. Y bueno, en la realidad aquí es que hay un daño, hay un impacto importante en el daño, sobre todo que existen diferentes escenarios. Aquí no importa las áreas, porque el evento adverso se puede dar en cualquier área, sea una consulta externa, una terapia intensiva, sea una unidad quirúrgica. Aquí vuelvo a lo mismo, ¿qué estamos haciendo para evitar que esto surja, no? Cuando por otro lado, per se, el ser humano puede cometer algunos errores. Bien, recordemos un poquito que en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente nos hablaban que había aproximadamente 134 millones de eventos adversos, de los cuales 2.6 millones de ellos prácticamente fallecen. Esto nos representa 15% del gasto de Producto Interno Bruto precisamente para las organizaciones, ¿no? Y hoy en día es aumentado, esto es algo que nos preocupa. 4 de cada 10 sufren eventos. Inclusive hace muchos años esto era 1 de cada 10. Ven, vemos que cada va incrementando más. Para algunos países, en algún momento en Estados Unidos, por ejemplo, los eventos adversos eran una de las principales causas de mortalidad. Entonces, tenemos que trabajar porque se pierden eh, horas vida, horas vida, se pierden pacientes o personas productivas, se pierde dinero. Son muchas cosas realmente las que están en juego precisamente en la calidad y la seguridad. ¿Y qué pasa en las terapias intensivas? Bueno, este estudio precisamente sobre Translation in Critical Care nos habla acerca de un estudio que se realizó. Y todos los pacientes más graves son los que tienen mayores probabilidades de no recibir medidas adecuadas de una buena práctica. ¿Qué tal? Cada punto de incremento en el puntaje APH2 disminuía 1% de la probabilidad de que el paciente recibiera estas medidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sinfín de cuidados que se tienen que manejar y para ello ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Ya ECRI nos habla acerca de una organización de urgencias. Nos hablaban en 2019 sobre los 10 principales preocupaciones que surgen dentro de los errores o y atenciones principales para los pacientes. Miren, por ejemplo, aquí nos hablaban de la práctica de mal uso de medicamentos, inclusive ellos ya en el 3, fíjense, hablaban de la importancia del burnout. ¿Por qué? Porque para que tengamos una calidad no solamente tenemos que hablar de lo mal o lo bien que hace el cuidado de enfermería, sino también de la salud mental del profesional. Si nosotros no tenemos un personal con una adecuada salud, pues obviamente esto nos va a poder generar que se cometan errores y que finalmente esto genere graves problemas precisamente en la atención diaria del paciente. Ellos ya nos hablaban, perdón, inclusive de la reconoción temprana de la sepsis, ¿no? Como uno de los riesgos que se tenían que retomar, ¿no? De la terapia de infusión precisamente, la estandarización de la higiene de manos. Fíjense, 2019 ya se hablaba, y este es un grave problema que tenemos todavía hoy en día, la famosa higiene de manos. Por ejemplo, para el 2020 hablaban de los 10 riesgos tecnológicos para la salud. ¿Cuáles eran? Los procedimientos robóticos quirúrgicos, las alarmas, alertas y sobrecarga de notificaciones. Esto es muy importante, porque de repente sabemos que en las terapias intensivas tenemos que titular las alarmas. A las alarmas no tenemos que dejarlas en esos parámetros normales, porque el paciente jamás va a encontrar un 110-70 a lo mejor de tensión arterial, jamás va a alcanzar a lo mejor una frecuencia de 80-90, por ejemplo, ¿no? Tenemos que titularlas acorde a las necesidades. Sabemos que es un paciente hipotenso, pues bajémonos, que nos permita saber que si bien nosotros conocemos que el paciente está en datos hipotensos, si baja más, que nos pueda avisar, igual que si empieza a mejorar. Esto es lo que tendremos que hacer para titular las alarmas y evitar estas sobrecargas. ¿Por qué? Porque inclusive aquí se pueden dar eventos adversos. ¿Por qué tanta alarma que está suene y suene que digo, es que es porque no se han configurado las alarmas y dejo que suenen? Y a lo mejor una de esas, en verdad, es una alarma que nos está dando a conocer que el paciente a lo mejor está en una instabilidad hemodinámica o requiere una necesidad de atención inmediata de cuidado de enfermería. Los riesgos de la ciberseguridad en el entorno de atención médica domiciliaria, finalmente, también hoy en día esto ha mejorado mucho. Siempre me preguntan, bueno, ¿cómo dar calidad? ¿Cómo dar calidad en la atención? Por ejemplo, en este escenario, ¿no? Esta imagen me ha acompañado mucho tiempo y me gusta mucho, porque pareciera ser que en la realidad aquí no tenemos nosotros nada que ver con la calidad, que nosotros no podríamos dar calidad. Sin embargo, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí es fácil. ¿Esto cómo lo solucionaríamos? A través de la metodología de las 5 S, que es una metodología japonesa en donde solamente es acomoda, ordena, clasifica, etcétera, ¿no? Son 5. Y a veces nosotros depende que no tengamos este tiradero, ¿no? A veces es hablar a la intendencia, que limpien, que hacen, nosotros hacer y acomodar el material, dejarlo donde realmente lo estamos ocupando, clasificarlo y colocarlo conforme lo hayamos utilizado, ¿no? Y no dejar ahí todo botado. Dicen que en los hospitales de Júpiter pasa esto. Aquí
Ni en Perú ni en México pasa esto, ¿verdad? Yo les comentaba que cuántos eventos se pueden generar en un paciente en torno a la calidad. Miren, este es un estudio mexicano en el cual nos hablaron acerca del proceso de la hemotransfusión, en los cuales son 8 elementos de la hemotransfusión. Y en total hablamos de 82 actividades que se dan en estos subprocesos, desde el reclutamiento hasta la transfusión. Entonces, tenemos 82 oportunidades para que nos equivoquemos. Si recordamos un poquito la anterior imagen, aquí nos hablaba de que por cada puntaje de Apache había un por ciento de probabilidad de no recibir estas medidas. Entonces, imagínense aquí, ¿cuántos cuidados realmente proporcionamos en una terapia intensiva? Es una N cantidad de cuidados, por lo tanto, el índice de error es muy alto. Y si el profesional no tiene las competencias necesarias, no conoce los protocolos, pues obviamente van a existir muchas faltas en la calidad y la seguridad del paciente. Recordemos algo muy importante, el 50% de los eventos, o de más bien de los incidentes relacionados a la atención de la salud, llame usted de eventos adversos, fallas, eventos centinelas, el 50% de ellos son prevenibles. Eso es algo muy importante que tendríamos que trabajar hoy en día. Entonces, creo que tenemos que empezar a gestionar más el trabajo que estamos realizando desde las organizaciones. Sin embargo, bueno, ¿hasta dónde va también? Y quiero hacerlo como una parte de la reflexión, ¿hasta dónde va mi parte de responsabilidad? Por ejemplo, los errores más comunes, ¿no? Tenemos a veces muchas ocasiones, ¿no? Fijarnos más en los errores que otros hayan cometido, no admitir los errores, yo no pasé nada, u ocultar el error, también puede ser otra de las situaciones que se pueden manejar, ¿no? No trabajar en equipo, ¿para qué trabajar en equipo? Confundir una idea original con una oportunidad de negocio, un enfoque equivocado, un exceso nivel de riesgo, culpar a otro del error, ¿no? Eso como me recuerda mucho como en casa, ¿no? Rompíamos el jarrón y llegaba mamá y se lo dábamos al hermano chiquito, ¿no? Para que se diera cuenta que nosotros no lo hicimos, ¿no? Suele pasar a veces en los enlaces de turno, dicen por ahí que en algunos enlaces de turno, pues dejo mal puesto, a lo mejor una menoclisis o algo, llega alguien, lo mueve y se zafa, o está infiltrado, o no nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, a veces tratamos de buscar culpar al otro turno. Yo creo que lo ideal es decir, mira, en el enlace de turno pasó esto, no me ha dado tiempo de reportarlo, pero que hice estas medidas, solo falta reportar el evento. Entonces, son situaciones que tenemos que buscar dentro de la calidad de la seguridad, hacer buenos enlaces de turno, ¿no? Me equivoqué. Admitir que me equivoqué es algo muy difícil, sigo insistiendo, porque esto es y se los digo como jefe de calidad en enfermería, es bien complejo poder aceptar que tuvimos un error. Pero algo muy importante, esto nos conlleva a segundas o terceras víctimas. Un evento adverso en fallo en materia de calidad no solamente habla de que el afectado es el paciente, existen segundas o terceras víctimas, porque si a lo mejor el error va a implicar que tenga mayor tiempo de hospitalización, con nuestras segundas o terceras víctimas puede ser la familia, el familiar directo que tiene que ir a hacer la visita o los hijos, ¿no? Que podrán ser las terceras víctimas, o las terceras víctimas inclusive puede ser el personal de salud o inclusive pueden ser las organizaciones, porque vamos a tener a una gente ausentada y de incapacidad en su área laboral. Entonces, esto es lo importante. Se pueden llegar a tener hasta segundas o terceras víctimas. Bien, de repente hablamos un poquito, hablando de relajar un poquito la plática. Yo no fui y si fui, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no cuenta. ¿Quién es más culpable? Fíjense, a ver, díganme ustedes, díganme aquí, ¿quién es más culpable? ¿El marido infiel o el amante que sabe que está casado? ¿Quién sería más culpable? Eso se los voy a dejar ahí para que ustedes me digan a qué conclusión llegan. Yo no fui, ¿verdad? Con mi carita de gatito de Shrek. Y bueno, que hago, a veces decimos, ¿no? ¿Cómo se declara culpable o inocente? Siempre hay una tercera discordia, inocente, impune, ¿no? Equivocarse es defecto de todos, aceptar el error y pedir disculpas es una virtud de muy pocos. Una de las lecciones más importantes en la vida es aprender a perdonar porque tú también te equivocas. De repente, inclusive, cuando hay un evento adverso, bueno, todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo ya le comentó que Oscar se equivocó, que el paciente cayó en una fibrilación por un mal manejo, etcétera, ¿no? Pero no recordemos que estamos en la carta de Cabrera, ¿no? Y que no Carlos vale. Entonces, en lugar de apoyar y ver qué podemos apoyar, qué podemos hacer para mejorar el cuidado, no, a veces solamente nos dedicamos, dicen que en Júpiter, a criticar un poquito, ¿no? Inclusive, fíjense que durante la pandemia en 2021 surgió este artículo muy interesante que les invito a que lo lean, que errar es humano, perdonar es difícil, ¿no?
Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué tanto realmente podemos perdonar? ¿Qué tanto podemos explicarle al paciente que ha tenido un problema en materia de calidad y seguridad? Y que a lo mejor esto va a implicar mayor tiempo de estadía o en algún otro tipo de problemas. Para ello, en materia de calidad, bueno, siempre tenemos que implementar diferentes modelos de la calidad para trabajar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el famoso de Deming, donde nos habla de planear, hacer, verificar y actuar. Y va a ser esto cíclico, siempre, siempre. La calidad siempre va a tener áreas y oportunidades de mejora, siempre. Esto es algo que no va, que va con parte de la percepción de nosotros y esto se va a quedar de por vida, ¿no? Y entonces es estar planeando, implementando, midiendo, volviendo a medir. Y es importante, no tan solo rectificar aquello que está mal, sino también reforzar lo que se está haciendo bien. Eso es una parte muy importante de todo esto. A veces me preguntan, y bueno, ¿y cómo dar calidad ante estos escenarios en donde, bueno, el paciente está lleno de tecnología? Veamos, prácticamente todo lo que tiene una prisma, tiene bomba de distribución, tiene monitoreo, asistencia mecánica ventilatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso es que existen los especialistas en cuidados intensivos o la gente que está capacitada para precisamente atender este tipo de pacientes y brindar la mejor calidad y el cuidado seguro que se requiere. Bueno, algo para dar la calidad es importante contar, yo les comentaba hace unos segundos, la importancia de contar con las competencias. Me queda claro que sobre todo en la parte de Latinoamérica hay lugares en donde inclusive países donde no existía o no existe la especialidad en cuidados intensivos, pero tenemos que buscar la manera de capacitar a estas personas y crear la experiencia que se vaya también capacitando a nuevas generaciones, porque de repente solamente tenemos a determinados especialistas y nadie más entra al área, pero ¿qué creen que de repente eran seis y una se fue de incapacidad, otra faltó, otra estaba de vacaciones, otra pidió un día, etcétera, etcétera, y que pudo poner una guardia, no es del servicio? Entonces es importante que esta gente que cubre, que supla, pues cuente con las competencias o que el propio personal cuente con las competencias necesarias. Y tenemos que hablar de saber, de los conocimientos, de las habilidades y destrezas, pero también del poder hacer y del querer hacer, que son las aptitudes y las actitudes, algo a veces que tenemos muy complejo. Y con esto podremos hablar inclusive hasta de cuidado humanizado, podremos hablar de trato digno, podemos hablar de calidad percibida, podemos hablar de muchos elementos muy importantes en materia de calidad. Bien, es importante que, bueno, para la calidad en las terapias intensivas, fíjense que este manual está actualizado en 2017, lo pueden descargar de la CEMIU, de la Sociedad de España de Enfermería, de Cuidados Críticos, y es un manual con muchísimos indicadores. Inclusive ya trae la fórmula que nos permitan medir en diferentes escenarios, por ejemplo, en cardiológicos y RBC, ¿no? El tiempo fuera en la trombólisis en el paciente con síndrome coronario agudo con elevación de CT, la utilización de Stein, el registro de indicadores de calidad de cirugía cardíaca, por ejemplo, indicación de posición prono, indicación de ventilación no invasiva, etcétera, etcétera. Podremos medir muchas cosas, pero también aparte de los indicadores podríamos hacer auditorías y esas auditorías clínicas nos permiten identificar también áreas de oportunidad. Yo hablaba hace rato un poquito de la importancia de las competencias. Vean, por ejemplo, en COVID, si nosotros abriéramos cada uno de estos cuadritos, nos daremos cuenta de una N cantidad de cuidados que debería de tener este paciente COVID, ¿no? Este es un modelo que en algún momento hice. Va a depender, ¿no? El escenario, va a depender la complicación, va a depender eh, inclusive las propias características del paciente para poder brindar un cuidado, ¿no? Pero algo muy importante que tiene este cuadro, y a lo que llamamos es la parte del recurso humano, la seguridad del personal. Entonces, vuelvo a lo mismo, si nosotros no tenemos esta cultura de apoyo, ¿no? De trabajo en equipo, de entender que necesitamos trabajar sobre nuestra salud mental, pues no vamos a poder crecer. Se van a seguir cometiendo muchos errores en torno a este tema, ¿no? Y bueno, sobre esto tenemos que trabajar. Para brindar la calidad, tenemos que contar con modelos de gestión de la calidad que nos permita precisamente guiar y tener estandarizado todos los procesos, las guías, los procedimientos que tenemos que implementar en todo tipo de cuidados, tanto de manera institucional como de manera en cada uno de los servicios, ¿no? Conocer cuáles son los procesos que vamos a manejar, cuáles son las áreas y hacia dónde tenemos que dirigirnos, porque para brindar un cuidado con calidad y seguridad no somos, no, si bien nos competen algunas funciones propias, autónomas,
Una gran parte también puede ser la propia organización, compra, suministros, recursos humanos, tecnologías, asuntos jurídicos, recursos financieros. O sea, esto es una manera, se concatenan todos los servicios para poder precisamente generar este tipo de, que de manera conjunta podamos brindar una calidad de atención. Bien, para ello también, para la calidad, también tenemos diferentes certificaciones, acreditaciones, dependiendo de las unidades hospitalarias en las que ustedes se encuentren. Por ejemplo, si hablamos de sistemas de gestión, podemos hablar, en México existe el Consejo de Salud General, por ejemplo, para muchos hospitales de manera internacional, la JCI o la Joint Commission International, que también nos brinda una certificación en calidad y seguridad. Por ejemplo, podemos hablar de la metodología Six Sigma, que también inclusive habla de certificaciones en la cual esta se hace a través de una desviación estándar, donde solamente se permite 0.01% de errores por cada 1000 procedimientos. Y bueno, de ahí podemos encontrar organismos cooperadores, inclusive, que permitan precisamente brindar una calidad de atención. Tenemos que buscar brindar la calidad de atención a través de la implementación básica de metas internacionales de seguridad del paciente o en México, acciones esenciales para la seguridad del paciente. Cada una conlleva un sinfín de cuidados que precisamente nos permite brindar y otorgar esta atención y con respecto a cada una de las diferentes acciones. También como parte de la calidad y la seguridad tenemos que hablar de las herramientas. Tenemos que utilizar herramientas gerenciales que nos permitan analizar la información que tenemos, ¿no? Estrategias de mejora continua, operativas, de competencias estadísticas. Tenemos que medir, graficar, ver los impactos que se tienen. Tenemos que analizar el problema, a lo mejor a través de un Ishikawa o una espina de pescado, a través de un árbol de soluciones y problemas, por ejemplo, que nos permite identificar a través de una lluvia de ideas, a través de, bueno, creo que hay muchísimas tecnologías, un diagrama de Pareto, un 80-20, etcétera, ¿no? Miren, por ejemplo, este es el árbol de soluciones y problemas o de problemas y objetivos, en el cual planteamos y ponemos el escenario de cuál es la causa, cuáles serían las subcausas que nos pueden generar, cuál es el efecto que podría tener, y asimismo cuál sería la estrategia y cada uno de los diferentes programas y cuál sería el resultado que finalmente estamos esperando en materia de calidad, ¿no? Aquí les comentaba, este es uno, por ejemplo, un diagrama de Chicago, donde estamos analizando, por ejemplo, el de Cubito Pro, ¿no? En calidad, ¿qué más podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar lo que le llamamos nosotros los círculos de calidad. Estos son grupos de expertos que buscan mejorar la calidad de la atención. Por ejemplo, en una de las secciones donde laboro, tenemos determinados grupos que eran inicialmente de enfermería, cada uno trabajaba una acción esencial. Por ejemplo, era el subcomité de trato digno, el subcomité de identificación correcta, el subcomité de procedimientos seguros, el subcomité, etc. Y estos subcomités no solamente trabajan por trabajar, sino hacen la medición de su indicador, realizan proyectos de mejora continua y esto nos ayuda a identificar determinadas áreas de oportunidad que nos puedan precisamente ayudar a mejorar en algunos momentos, en algunos elementos, algunas circunstancias en pro de la calidad. Y la verdad es que saben que tenemos que buscar que la gente, que el personal participe. Ellos tienen unas ideas inmensas para poder hacer. Miren, por ejemplo, esta imagen es del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde se hizo una feria de la salud. Estamos inclusive capacitando al personal. A veces también estamos en la campaña de higiene de mano, la campaña de acciones esenciales, etcétera. Para ello también, bueno, en el manejo de los eventos adversos tenemos que identificar, clasificar nuestros eventos adversos, analizarlos y saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y darle seguimiento para ver si han mejorado esta parte, ¿no? Hace rato hablábamos de los indicadores. Miren, aquí tenemos estrategias de ventilación protectora, neumonía en sí mismo, enfermedades infecciosas. Yo les aconsejo que bajen este manual que trae un sinfín de información y que les va a servir de mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos toxicología, trasplantes, identificación del delirio, monitorización de bloqueo neuromuscular, hemoderivados, transfusión inadecuada de concentrado, etc. Recordemos que todas las actividades o procesos que hagamos, inclusive en un manual, podemos medirlas. Esto es algo muy importante, que tenemos que medir y saber si realmente está generando un buen impacto esta atención que finalmente nosotros estamos brindando. También para vender calidad en cualquier paciente en estado crítico, antes de otra cosa, se me olvidó hablarles un poquito de las competencias transversales. ¿A qué me refiero a las competencias transversales de enfermería en cuidados intensivos? Es que no importa el paciente que usted tenga, usted tiene que darle cuidados en asistencia mecánica ventilatoria, oxigenoterapia, en hemodinamia, en cuidado humanizado, en movilización temprana, en paquetería Badlins, por ejemplo, etcétera. Y esto no importa el paciente que usted tenga, siempre lo debe de hacer. No tendremos por qué buscar estas actividades
que a veces presentan casos, por ejemplo, de neurocríticos y nos hablan de todo, pero no nos hablan específico de la especialidad. Nos hablan de la especialidad, pero ponen como una estrategia de mejora o como algo nuevo el hablar de cuidado humanizado. No, es independientemente del tipo de paciente que usted tenga, tiene que manejar sus competencias transversales. Bien. Hablamos aquí en la prevención de infecciones de una manera importante y podemos utilizar muchas paqueterías que la mayoría son de inicio de origen español, las cuales nos permiten eh, pues evitar que el paciente se complique en algunas cosas. Tenemos resistencia cero, neumonía cero, ictus cero, bacteremia cero, sedación cero. Por ejemplo, sedación cero nos habla que de evitar que el paciente esté en infrasedación o en suprasedación y que finalmente genere un daño mayor, más importante, ¿no? La prevención del delirium, por ejemplo, en neumonía cero, la parte de la elevación de la cabecera, el aseo oral, el neumotaponamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dentro de la calidad de la seguridad también estamos hablando de la importancia que conlleva el cuidado humanizado, ¿no? Algo que me gusta de este proyecto mucho es algo, miren, y es esto, cuidados al profesional. O sea, no solamente hablamos de que el cuidado se tiene que brindar de manera humanizada al paciente, sino también al personal y a la familia, pero, sino también al personal. Y eso es algo fundamental. Si nosotros no tenemos personal que esté habilitado emocionalmente, esto nos puede generar grandes problemas y retrasos en la atención de los pacientes. También tenemos que buscar la calidad de la atención enfocada a los cuidados paliativos, ¿no? Hablamos de mejorar la calidad de vida. Es lo que estamos buscando, evitar el encarnizamiento terapéutico en este tipo de pacientes es una parte fundamental. No tenemos por qué estar invadiendo, multivadiendo pacientes que sabemos que solamente requieren medidas generales de manejo de dolor, de manejo de náuseas, de, de- inclusive de sueño reparador que a veces necesitan ellos, ¿no? Tenemos que evitar esta parte del obstinamiento o encarnizamiento terapéutico. Bien, algo que nos está generando muchos problemas en Latinoamérica y muchos dolores de cabeza, inclusive hay Día Mundial para esta parte de la medicación segura, y es hablar precisamente de, mira, no importa si usted pone 7, 6, 8, 10 correctos antes de la administración, después de la administración, como lo marca la OMS, no importa, lo importante es que usted los adopte, que realmente lo haga. De nada nos sirve que existan estos correctos, al final no analizamos cuál es el impacto y al final yo no los implemento, es algo muy importante, ¿no? Inclusive vamos a una otra medida de seguridad en donde finalmente hablamos también, por ejemplo, inclusive tan solo algo tan práctico que generalmente utilizamos que son las jeringas. Vean, por ejemplo, recordemos que las jeringas, entre el menor calibre sea, más presión intraluminal nos va a generar y podemos reventar un catéter, así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, a veces con qué permeabilizamos una vía que lleva todo un proceso conforme a terapia de infusión. Bueno, pues a veces utilizamos una de 1 mega, genera 150 PSI, la de 3 genera 120 PSI. Entre más grande sea, mire, por ejemplo, una de 20 genera 30 PSI. Bien, perdón, creo que se salió un segundo. Ok, ya estamos ahí. Una disculpa. Ok, creo que estábamos. Sí, sí. Bien. Yo les hablaba de la importancia que conlleva estas jeringas y yo les decía, esta es parte del cuidado seguro y deberíamos de conocerlo perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que podemos inclusive reventar ese catéter por un mal manejo en el manejo de las jeringas, ¿no? Por llamarlo así. La parte de toda la terapia de infusión, inclusive en México tenemos toda una norma oficial que nos habla acerca de la importancia de las terapias de infusión. Eh, Bien, continuando con esto, bueno, otra de las situaciones que nos está generando grandes problemas, bueno, es la higiene de manos. Parece hasta que la pandemia no nos dejó un gran aprendizaje en torno al manejo de la higiene de manos. Entonces, es importante que aprendamos este manejo, que lo sigamos conservando, ya lo tenemos. Realmente, año tras año se establecen programas multimodales y seguimos dando no tan buenos resultados, ¿no? Y el personal de salud tendríamos que accionarnos. Nadie dijo, cuando usted ya sea enfermera especialista, ya no se lave las manos. Cuando usted sea especialista, ya no ponga miligramos por decilitro en las lesiones capilares. Cuando usted sea
especialista ya no ponga mmHg, que es minutos por mercurio, ¿no? En la toma de la tensión arterial. O sea, hay cosas que obviamos con el manejo de la práctica, ¿no? El famoso eh, ceguera de taller que le denominamos. Inclusive, recordemos, hay muy pocas gentes que conocen este tipo de carteles que nos hablan sobre la atención a pacientes con catéteres venosos centrales, la higiene de manos, en la atención a pacientes con catéteres periféricos, con cánulas endotraqueales, con sondas urinarias. Muchas veces no los manejamos. Cuando tengan la oportunidad, revísenlos, que yo estoy seguro que sí los conocen. Inclusive en cada color nos habla específicamente del cuidado que se debe de realizar en cada uno de estos procedimientos, que son los procedimientos más complejos y álgidos que ha considerado la Organización Mundial de la Salud. Buscar alternamente el manejo de las clínicas de catéteres, de clínicas de heridas que se manejan en algunos países de Latinoamérica, nos generan buenos resultados precisamente en mejora de la calidad de la seguridad del paciente. Hablar de indicadores de calidad, trato digno, medicamentos vía oral, venosis instalada, sonda vesical, prevención de uso por presión, prevención de caídas, son indicadores que tendríamos que tener una excelencia, ¿no? Pero si no los tenemos, no se preocupe, póngase a hacer estrategias y mejore este tipo de situación. Tampoco esto también no nos vamos a matar porque realmente no se lleve, sino lo vamos a matar si realmente no hacemos nada. Estamos dando cuenta que hay un mal escenario y no estamos realizando nada, ¿no? Oscar Bullen o Bandles nos hablan acerca de la paquetería y las medidas que se utilizan para precisamente la prevención de infecciones y algún otro tipo de situaciones, ¿no? El manejo de los registros clínicos de enfermería, esto es fundamental, esto es parte también de la calidad de la seguridad de la atención, que esté registrado todo lo que realmente estamos brindándole de cuidado a nuestros pacientes, que esté registrado y evidenciado estos medicamentos, estos procesos seguros, ¿no? Que tengamos registrados por ejemplo, aquellas desviaciones o alteraciones hemodinámicas que hemos detectado en el paciente está quejoso, que está hiperdinámico, que no nos hacen caso, que ya avisamos que a lo mejor ahora todo se cae, que el paciente fallece. O sea, tenemos que apoyarnos en la parte de los registros clínicos de enfermería. Esto es parte también de la calidad y la seguridad en la atención, porque a veces no hay evidencia. La federación hace mucho tiempo estamos gestionando que ya, por ejemplo, estas son las especialidades que existen en México, no, fomentar la interconsulta de enfermería. No querramos sentirnos dioses en el manejo de toda la información, ¿no? O sea, si yo tengo un problema, bueno, pues le hablo a la enfermera ortopedista para saber y que me diga desde su punto de vista qué cuidados nuevos debo de realizar precisamente para esos pacientes, a la enfermera de rehabilitación, a la de salud mental, a la oncóloga, a la nefróloga. Entonces, es importante que nos vayamos concatenando entre las diferentes especialidades para mejorar el cuidado, así como lo hacen los especialistas. Consultan al nefrólogo, al cirujano, neurocirujano, etcétera. Igual nosotros tenemos el recurso, debemos de aprovecharlo, ¿no? Algo muy importante que se retomó gracias a la pandemia es la importancia que conlleva el profesional de la salud como parte de un eje fundamental de la calidad y la seguridad de la atención. Y es importante, si nosotros no cuidamos a nuestro personal, pues obviamente no vamos a poder brindar un cuidado seguro. Y se han hecho muchos estudios, ¿no? Obviamente hablamos también del desabasto de personal. Aunque Australia sacó una investigación durante la pandemia muy interesante en que a menor número de enfermeras hay mayor muerte, bueno, a lo mejor solamente tenemos que reafirmar con una nueva evidencia que ya sabíamos, ¿no? Que era el índice enfermera-paciente y que entre menos se cumpla, hay más riesgos de que se proporcione un cuidado no apegado a la calidad y a la seguridad de la atención. Y hablamos por eso, precisamente la OMS nos hablaba ya en el 2020 acerca del personal sanitario seguro, pacientes seguros. Si el personal tiene cubiertas sus necesidades, el personal está bien, vamos a contar con este tipo de un cuidado seguro. Bueno, la elaboración de los proyectos de mejora continua es una parte fundamental dentro de todo esto que nos permite precisamente trabajar y proponer cosas nuevas. Los proyectos de mejora continua deberían de realizarse en todas las áreas. Inclusive, por ejemplo, nosotros en uno de los hospitales hay mucho por trabajar. Miren, inclusive nosotros hicimos uno sobre salud mental en el personal de enfermería y nos dio muy buenos resultados porque a veces tenemos que darnos cuenta que a veces el problema no es tal cual el proceso, no es tal cual el procedimiento, no es que no se adhieran, es que el personal a lo mejor está quemado, es que el personal a lo mejor tiene otro problema. Fíjense, muchas investigaciones se han hecho en torno a que todo este personal que genera burnout, moving, corona, lo que ustedes quieran, se le hacen otros test de ansiedad o depresión y nos damos cuenta que en verdad el problema no es a veces ni siquiera el burnout
o el burnout, sino realmente el problema es porque ya tenemos algunos problemas nosotros emocionales, de depresión, de ansiedad, y que a veces pues no queremos obviamente evidenciar, ¿no? Pues, tenemos que buscar, y yo les comentaba, este proyecto de mejora porque fue destinado a la salud mental, y con esto que creen que disminuyó de una manera significativa los eventos adversos en la institución donde laboro. Entonces, hubo un mayor apego a procesos. Entonces, a veces tiene que ver esto. Tenemos que buscar la causa o el origen raíz de lo que realmente está pasando para ver qué tenemos que hacer de mejoras. A veces no es, les digo, a veces reestructuran el proceso, ¿no? Hay que revisar a 360 grados si en verdad es el proceso o en verdad es a lo mejor la parte del personal. Bien, las innovaciones tecnológicas también pueden generar un problema en la materia de calidad, sí, porque a veces saben que pecamos de seguridad, y de repente en algunos hospitales de Marte, pues como finalmente cada hora se van resguardando los signos vitales, pues mejor a fin de turno anoto todo. El problema no es eso. El problema es que a veces ni siquiera estoy pendiente del monitor. ¿Por qué? Porque ya sé que per se, al final de turno, yo nada más voy a copiar todos los datos que ya están guardados en el monitor, ¿no? Tenemos que estar vigilando y evitar que la tecnología nos dé un mal juego, ¿no? A lo mejor se fue la luz, que a lo mejor desconectó alguno de los cables, etcétera, y a lo mejor nos está dando malas cifras, y nosotros estamos pensando que el paciente está en inestabilidad cuando en la realidad no lo es, ¿no? Mira, hablando de la calidad y la seguridad, bueno, pues Tommy, la enfermera robot que ayuda a reducir el riesgo de contagio entre los médicos italianos. También tenemos ya las enfermeras robot, que finalmente algo me preocupa. Existe un robot que abraza, entonces, ¿a dónde queda el cuidado humanizado y el trabajo que nosotros tenemos que realizar como profesionales del área de la salud? Bueno, antes de este video, si se dan cuenta, hablar de la calidad es hablar de un sinfín de actividades que tenemos que realizar, pero la calidad tiene que ser una de las más actividades transversales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de higiene de manos, de acciones esenciales, que no importa el paciente que usted que atienda, usted, todos los pacientes tienen que darles cuidado humanizado, trato digno, acciones esenciales, toma y signos vitales, estados de conciencia, eh, no sé, en fin, y baño, atención a necesidades básicas, cuidados a la piel, movilización temprana. Entonces, no importa a veces lo que realmente tenga el paciente, sino realmente a todos los tendríamos que hacer. Aquí es donde se rompe la calidad en muchas ocasiones, en que porque pensamos que es un paciente de un ECMO, o sea, ya las demás necesidades no nos interesan más que la máquina y ver la repercusión, no. O sea, tenemos que seguir trabajando de manera conjunta todas las actividades y viendo globalmente, esto es lo que todo paciente debe tener, más esto. Hay actividades que se hacen como un traje a la medida del paciente, sí, pero que realmente tenemos que ver eh, en la parte del cuidado al paciente. O sea, vuelvo a lo mismo, las competencias transversales, como lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Del, de, del- de las competencias transversales para cuidados intensivos, ¿no? O sea, no importa el paciente que usted tenga, usted tiene que verles hemodinamia, ventilación mecánica, tiene que ver un cuidado humanizado, movilización temprana, porque eso, paquetería Bandes, todas las prevenciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso es independiente, y aquí es donde tenemos que buscar. Hoy en día tenemos que reforzar que, inclusive, a veces cuando llegan nuestros supervisores a decirnos, Paola Toledo, te falta, que no notaste los signos de las 24. Paola Toledo, no anotaste los datos de identificación segura del paciente. Paola Toledo, no hiciste esto. Ida Hoyos, te falta esto. Y entonces todo el mundo, es que el supervisor o la supervisora ya no sabe qué hacer. No, al final nos vean más como unos amigos y como unos ángeles. ¿Y saben por qué? Porque al final el supervisor de primera instancia no se va el personal operativo que estuvo trabajando con el paciente. Y lo que hizo el supervisor es decirle, te falta esto, prevente porque te puedes meter en un riesgo. A veces lo vemos de una manera diferente, cada quien desde su perspectiva. Y no estoy ni a favor ni en contra nada, son simple y sencillamente es un trabajo en equipo que debemos realizar. Bien, les voy a pasar un video que creo a mí me suena muy importante porque es la importancia de la calidad. Empatía mirando el mundo del corazón de otras personas. ¿Podría ocurrir un milagro más grande que mirar a través de los ojos de otros por un instante? Ha estado tremenda esta consulta. Teme haber esperado demasiado.
La cirugía de su esposa salió bien. Se va a casa a descansar. Día 21, 22, 23, esperando un nuevo corazón. Su hijo de 19 años está en un sistema de soporte vital. No logra comprender completamente lo que le está pasando. Demasiado sorprendida para comprender las opciones del tratamiento. Lleva 3 horas esperando y nadie le ha dicho nada. Su esposo tiene una enfermedad terminal. Visitando a papá por última vez y ella no lo sabe. Celebrando 25 años de feliz matrimonio. Su esposa acaba de sufrir un infarto cerebral. Le preocupa cómo va a cuidar. Se acaba de divorciar. Para enterarse que va a ser papá. Su hija se casa este sábado. Está decidido a estar ahí. Mañana, preocupado por cómo va a pagar todo esto. Mañana empiezan sus primeras vacaciones en años. A 7,000 millas de casa y él no lo sabe. Terminando un turno de 12 horas. 7 años libre de cáncer. Esperando poder abrazarla. Ellos vieron algo en su rostro. Siempre como libre de enfermedad. Ella siempre ha deseado tener un hijo. Eso ahí, bien finalmente. Tuvo un accidente automovilístico hace 6 meses. El dolor continúa. El tumor fue benigno. El tumor fue maligno. Si nos pudiéramos parar en los zapatos de alguien más, escuchar lo que se escucha, ver lo que Dios ve, sentir lo que no siente. La pregunta es, los trataremos de manera diferente. Siempre cierro con esta imagen y me gusta que tenemos que buscar y reflexionar por qué brindar calidad a la atención. Primero, porque somos profesionales y porque es una de las actividades que no importa el nivel de especialidad o de grado académico que usted tenga, siempre tiene que brindar calidad a la atención. Siempre, no importa que tenga 40,000 rayas o 40,000 doctorados. ¿Por qué? Porque tarde que temprano tenemos que reflexionar por otro lado que tarde que temprano todos, sin excepción, vamos a vernos reflejados en eso. Tarde que temprano todos somos pacientes. Por eso busca convertirte en ese enfermero que algún día te gusta tener. Bien, para cerrar, bueno, pues nosotros tenemos cada año un congreso, este año será en Bolivia, perdón, tratamos que está prácticamente a unos días, pero también nos esperamos que el siguiente congreso de la Federación se hace en conjunto con AMEMTI en México, sea el tercer congreso mundial AMEMTI, séptimo congreso FLESI, se llevará a cabo en octubre de 2023 en Cancún, Quintana.
Los esperamos en esas playas tan hermosas a disfrutar de una gran camaradería, de un gran trabajo académico y, ¿por qué no?, para poder disfrutar de estos grandes países. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis redes sociales.